no basta. El análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 en punto de la tarde. Les saluda Randall Rivera, bienvenidos a este programa de Minuto a Minuto, nuestro programa de análisis y de opinión. Hoy nos va a acompañar, estamos tratando de hacer hasta ahora el contacto telefónico con el politólogo Constantino Urcullo. Don Constantino nos va a ayudar a hacer un repaso por prácticamente todos los partidos políticos a 8 meses de las elecciones nacionales. Liberación Nacional, por un lado, acaba de tener sus elecciones distritales. Lo hizo con una participación de 337,000 personas, que es el monto más alto en la historia del Partido Liberación Nacional, con una participación cercana al 5% en los cantones donde había una sola papeleta, es decir, donde no había polémica en quién era elegido o no. Y por otro lado, en los cantones donde sí había varios aspirantes, hay una participación entre el 47 y el 50%, que según los encargados del partido es muy fuerte. Por otro lado, el Partido Unidad Social Cristiana, el próximo 19 de mayo se realizará la convención interna. Hay 2 aspirantes, como todos sabemos, por un lado el doctor Rodolfo Hernández y por otro lado Rodolfo Pisa. Ellos dos luchan para definir cuál será el candidato. Mientras tanto, el Partido de Acción Ciudadana sigue corriendo con el fin de inscribir todo su proceso, su Asamblea Nacional, para definir cuáles son los candidatos que están bien inscritos. Ahí se oyen 4 personas: Epsi Campbell por un lado, Juan Carlos Mendoza por el otro, después también Guillermo Solís y también el diputado Claudio Monge. Son parte de los 4 aspirantes que se están manejando. En el Partido Frente Amplio está también la opción de José María Villalta, mientras que en el Movimiento Libertario está la opción, por supuesto, de Otto Guevara. Así es que estamos haciendo a esta hora el contacto telefónico con, les decíamos, el politólogo Constantino Urcullo, y mientras precisamente intentamos contactar a don Constantino, porque tenemos un problema de comunicación interna, vamos a preguntarles a ustedes si a 8 meses de que inicie de que se realicen las elecciones nacionales, si sienten que ya ha ido calentando, si sienten ese fervor electoral, y sobre todo qué opinan de las propuestas de los partidos hasta este momento. Así es que vamos a abrir un momento la línea telefónica con el fin de que ustedes, nuestros oyentes, a través de 93.5, y mientras establecemos el análisis, nos cuenten precisamente qué les ha parecido estos primeros meses de campaña a 8 meses, insistimos, de que se realicen las elecciones nacionales. 905-222-0000 para escuchar sus opiniones al aire, con el fin de que ustedes nos cuenten qué les ha parecido hasta el momento el movimiento de los partidos, la organización de los partidos. 905-222-0000. Bienvenido, por supuesto, sus opiniones. Les decíamos que por un lado el Partido de Liberación Nacional ya empezó a hacer todas sus asambleas cantonales. Se realizó una votación donde hubo una participación importante. El Partido Unidad Social Cristiana por el otro, el 19 de mayo tendrá su participación, con la intención precisamente de conseguir rápidamente un caudal electoral más fuerte del que ha tenido en los 2 últimos años, luego de la crisis de las imputaciones penales realizadas a los expresidentes de la República. Y mientras tanto el PAC, les decíamos, un poco más lento en su renovación de estructuras, y el Partido Frente Amplio aún con José María Villalta. Así es que 905-222-0000 es el número telefónico al que ustedes pueden contactarnos con el fin de establecer su comentario relacionado con la campaña electoral. 905-222-0000. Vamos a hacer vamos a establecer una pausa comercial. Regresamos ya a escuchar sus opiniones y a ver si ya logramos el contacto con nuestro analista del día de hoy. Acompañarnos en Minuto a Minuto, ya establecimos el contacto
con don Constantino Urcullo, politólogo, les decíamos, para ayudarnos a hacer un repaso por los partidos políticos a 8 meses de las elecciones nacionales. Don Constantino, muchas gracias por acompañarnos. Empecemos con el que más recientemente tuvo actividad electoral, que es precisamente el Partido Liberación Nacional, que esta semana da a conocer la participación de 335,000 personas en las asambleas cantonales, con una participación de 5% en los cantones donde solo había un aspirante y hasta un 47% en los cantones donde había más de un aspirante. Nos decía don Bernal Jiménez, el presidente de Liberación Nacional, que eso demostraba que de alguna forma el partido o al partido no se le han pegado las malas pulgas de algún lado por la caída de la imagen de la presidenta Chinchilla. ¿Cómo lo interpreta usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randa. Primero, yo creo que todos esos resultados de las distritales, no solo de Liberación Nacional, sino de todos los partidos, tendrían que ser auditados para ver realmente la realidad de los resultados que van a conocer los partidos y si no están inflados. Pero en todo caso, supongamos de que las cifras que da Liberación son las correctas. Yo creo que es un poco arbitrario interpretar que de esos resultados se desprende que no se le pegan las malas pulgas. Yo creo que esa es la expresión de don Bernal, no es la mía, del gobierno. Creo que es un poco arbitrario porque, bueno, habría que tener una argumentación un poco más sofisticada que exploraran cuáles son las razones de esa participación tan grande, y además habría que explorar las razones por las cuales la gente va y participa en ese proceso de distritales del Partido Liberación Nacional. Don Constantino, de alguna forma el hecho de que Johnny Araya es el único precandidato y por lo tanto será el candidato de Liberación Nacional, ¿usted cree que le resta emoción, por decirlo de alguna forma, a los partidarios de Liberación Nacional, tomando en consideración que no tienen que decidir por un candidato a priori, sino hasta las elecciones nacionales? Yo no diría que le resta emoción, pero sí le resta dinamismo. Es decir, cuando hay procesos competitivos, los partidos se dinamizan. Si usted no tiene procesos competitivos, entonces la gente no se entusiasma con el proceso electoral interno. ¿Usted de alguna forma siente, don Constantino, que ahora hablábamos de las malas pulgas y de la impresión de Bernal Jiménez, pero más bien usted cree que la caída clara y admitida por la presidenta de su imagen en el último año en particular afecte al Partido de Liberación Nacional, aunque don Bernal ha salido en algunas ocasiones inclusive contradiciendo a la presidenta en temas nacionales, pero relacionados de alguna forma o en año electoral, tratando de desvincular el partido de la presidenta Chinchilla? Bueno, mire, dos cosas. Yo creo que la gente no es tonta y sabe que la presidenta Chinchilla pertenece al Partido de Liberación Nacional. Entonces, si evalúa mal al Partido de Liberación Nacional, que está en la última encuesta de Unimer en el 22.3 de la apreciación, creo que eso afectará a la presidenta. Sin embargo, hay un elemento de contratendencia en ese sentido, y es la circunstancia que cada vez más en Costa Rica la gente no vota por los partidos, la afiliación partidaria tiende a descender, sino que la gente tiende a votar por las personas, por los candidatos, por el producto de marketing que las agencias de publicidad logran colocar en el mercado político en la época de las elecciones. En ese sentido, es factible separar partido de candidato, porque la gente ve los gobiernos como el gobierno de Laura Chinchilla, no tanto como el gobierno de Liberación Nacional. Don Constantino, pasemos de acera ahora al Partido Unidad Social Cristiana. El 19 de mayo enfrentará su asamblea, donde definirá uno de los dos candidatos, Rodolfo Hernández o Rodolfo Pisa. Uno, el de Rodolfo Hernández, más cercano al calderonismo, y el grupo de Rodolfo Pisa más cercano de alguna forma a las nuevas fuerzas jóvenes que tomaron la dirección del partido, y hoy justamente hizo una conferencia de prensa del candidato Pisa, donde presentaba algunas personas del sector salud que le dan su adhesión. El doctor Elías Jiménez, si no me falla el apellido, exdirector del Hospital de Niños, don Rogelio Pardo,
exministro de Salud, que le daban su adhesión, irónicamente, del sector salud, de donde es, o hacia donde ha dirigido su eslogan, el doctor Hernández. ¿Cómo ve la situación usted en la unidad? Mire, yo, aparte, esas adhesiones son irrelevantes. La gente no conoce quiénes son los dos señores, que son dos personas muy respetables. Y bueno, eso es un golpecito propagandístico que sobre todo afecta a las élites políticas. Yo creo que el proceso interno de la Unidad Social Cristiana es un proceso interesante en la medida en que lograron ponerse de acuerdo, por lo menos, cosa que no ha ocurrido en otros partidos de la oposición, ponerse de acuerdo sobre una fecha para hacer una convención y tener una convención y, bueno, regular de manera más o menos civilizada la competencia política al interior de esa agrupación. Eso les da la oportunidad de preparar sus músculos para la batalla que sigue, de incorporar gente al proceso político, y creo que es un elemento positivo que puede ayudarlos. ¿Qué tanto? No sabría decírselo yo en este momento, pero sí me parece que la idea de las convenciones, para algunos tienen el inconveniente que provoca muchas heridas, pero para otros tiene la ventaja de que sirve para una especie de ensayo general de las batallas que continúan, y también sirve para incorporar al proceso interno de los partidos a sectores que no estaban incorporados, entusiasmar a la dirigencia, probar a la dirigencia. Esa convención es un hecho positivo para ese partido. Don Constantino, más allá de la adición del doctor Elías Jiménez, que es exdirector del Hospital Nacional de Niños, se le dieron su adhesión Carlos Manuel Rodríguez, por ejemplo, exministro de Ambiente, Javier Chávez y Randall Quiroz, exministros de Obras Públicas y Transportes, Rogelio Pardo, que de alguna forma a uno no le deja de llamar la atención, por ejemplo, que todos fueron parte del último gabinete de la Unidad Social Cristiana en el poder, que fue el de Abel Pacheco. Y muchos de ellos rodriguistas. Exactamente, bueno, el mismo abogado Pisa ha admitido que él está más cerca de Miguel Ángel que de Rafael Ángel Calderón, que por supuesto ha estado y es público detrás del doctor Rodolfo Hernández. Usted decía, bueno, que son votos irrelevantes, porque aunque son muy respetables todos, no a la gente, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿a qué se refiere usted cuando es un golpe a la élite? Porque finalmente, digamos, en el sector de salud no deja de ser significativo que mientras el doctor Hernández se plantea el eslogan de que es quien va a curar a nuestro país, por otro lado, el abogado Pisa jala gente que ha estado en el sector de salud durante el último gobierno de la unidad del expresidente Pacheco. Mañana eso es irrelevante por la tarde, Randall, usted lo sabe por el tipo de movimiento que tienen los medios. Es decir, estas personas, si los precandidatos son pocos conocidos por el grueso de la población, estas personas son aún menos conocidas por el grueso de la población. A eso me refería yo, que eran irrelevantes, no que su voto no sea valioso, porque son personas todos de gran honorabilidad y muy valiosos. Pero no tienen una más atrás. No, eso es el problema. Ese es el problema. Entonces, tiene efecto sobre las élites políticas como usted y como yo, que nos interesamos por seguir el debate político, pero la mayoría de la gente está en otra cosa el día de hoy, Randall. Su sucesor está recogiendo informaciones en el OIJ, y mis estudiantes están aquí conmigo preparando su seminario de graduación. Mi esposa está atendiendo a sus pacientes, mi hija está trabajando con sus programas de Naciones Unidas, para decirle a la gente que está cercana. Entonces, estos son cosas que los políticos le atribuyen gran importancia, y a la larga impactan a los que se interesan por la política, pero el grueso de la población, eso, para ponerlo en simple, les resbala, ¿verdad? En el bus, don Constantino, de alguna forma, el hecho de ponerse de acuerdo en una convención, el hecho de que en un principio habían 4 nombres sonando, 2 de ellos muy poco conocidos, que finalmente se suman a los últimos 2, irónicamente, que ingresaron o que hicieron su nombre público, que son el doctor Hernández y el abogado Pisa, se podría notar del PUS como un paso al frente para recuperarse del golpe claro que tuvo con las imputaciones penales, no tanto con los juicios, pero sí con las imputaciones penales de los 2 expresidentes de la República, Calderón y Rodríguez. Bueno, yo creo que es un esfuerzo por superar esa crisis,
y es un esfuerzo a través de formular dos precandidaturas y tener una convención. Me parece que ya esos hechos que usted menciona están lejanos en el tiempo, tienen ya casi una década. Los chiquillos que van a votar por primera vez en estas elecciones tenían 8 años en esa oportunidad, y eso, el significado para las nuevas generaciones de esos acontecimientos llega a ser cada vez más limitado. Ok, pasemos ahora a otra escena, don Constantino. El PAC corre porque está de alguna forma en una encrucijada administrativa debido a que tiene que presentar, tiene que renovar sus estructuras ante el Tribunal Supremo de Elecciones, porque de no hacerlo, unos, en un caso de Luis Guillermo Solís, en otro caso Juan Carlos Mendoza, por ejemplo, quedarían fuera de los precandidatos. Hay 4 precandidatos: Epsi Campbell, Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge y Luis Guillermo Solís. ¿Cómo ve la lucha en el PAC? Mientras tanto van rezagados en temas administrativos. Bueno, en temas de inscripción van muy rezagados y podrían quedarse afuera. Creo que eso es una amenaza importante, que el PAC no pueda lograr la inscripción. Yo estoy seguro que se moverán a tiempo. Doña Elizabeth Fonseca maneja bien esos temas y yo creo que lo logrará, pero en todo caso el problema del PAC no es un problema de tipo administrativo frente al tribunal, sino las enormes divisiones de tipo ideológico que hay entre ellos, y por otro lado la división en torno al carácter que tenga la convención. Hay unos que quieren una convención prácticamente cerrada, solo con un padrón limitado, y otros que quieren una convención abierta. Doña Epsi, que es la que más repunta en estos candidatos, que es la que está apuntándose en esa dirección. Esa pelea creo que va a dejar heridas, y si triunfa la idea de una convención cerrada, creo que va a dejar en desventaja al PAC en la medida en que no les va a permitir organizarse desde abajo, que es lo que permite una convención. Como decía antes, Randall, una convención puede dejar heridas, pero también es una oportunidad para calentar los músculos para el combate que sigue, y no van a tener esa oportunidad de calentar músculos, de crear organización, y eso creo que va a ser negativo a los efectos de el futuro político electoral del Partido de Acción Ciudadana. ¿De alguna forma usted cree que el hecho de no tener convenciones abiertas, que el PAC nunca ha tenido, le ha restado músculo o le ha restado, para hablarlo en los términos de ejercicios en que usted lo hablaba de calentar el músculo, le ha restado eficiencia a la hora de llegar a elecciones nacionales? Por lo menos en la última elección. Es decir, creo que le ha quitado dinamismo a la oferta política del Partido Acción Ciudadana. ¿Cómo ve usted el futuro del PAC, tomando en consideraciones las diferencias ideológicas que hay en este tema? Porque uno lo podría percibir de afuera como pequeños partidos dentro de un solo partido. Creo que ahí hay 2 partidos. Ajá. Y eso va a ser difícil de conciliar, porque si fueran diferencias tácticas o diferencias de tipo personalista, pero son diferencias en cuanto a visión del modelo de desarrollo nacional y del rol que deben de tener determinados sectores en ese modelo de desarrollo nacional, y hay también diferencias tácticas sobre el tipo de aliados con el cual se puede entrar en contacto. La tendencia del otonismo mucho más rígida, en cambio la tendencia de más hacia la izquierda, una tendencia dispuesta al diálogo, a la negociación y al intercambio con otras fuerzas políticas, sin poner precondiciones como las ha puesto don Otón Solís en algunos momentos. Hablando de don Otón, quería decir el papel de don Otón. Hay sectores que le han insistido en que él sea candidato, Epsi Campbell insiste en que sea presidente del partido, y don Otón insiste en que no va a participar de las elecciones como candidato y que tampoco va a tener una participación activa. De alguna forma, la no participación de don Otón le resta liderazgo o genera una ausencia de liderazgo en el PAC. Pues mire, yo creo que sí le quita un poco de dinamismo a esa campaña electoral, pero hay que tener en cuenta también lo que él mismo dice y reconoce, que ya él ha sometido su nombre en 3 ocasiones y que en 3 ocasiones le han dicho que no.
Y yo creo que es una muestra del realismo político de Don Otón, de darse cuenta de que, bueno, su oferta no fue aceptada por los costarricenses y que él ya no va a jugar más en eso. Y yo tiendo a creerle a Don Otón, ¿verdad? A menos de que le hable Dios, como él ha dicho, ¿verdad? Bueno, finalmente la voz del pueblo es la voz de Dios. Dicen algunos, yo no creo eso, no creo que Dios se meta en estas cuestiones tan profanas, Randall. Don Constantino, nos quedan 2 minutos de programa y le voy a pedir un minuto para cada uno de los partidos, aunque sea tan difícil resumirlo en ese tiempo. Movimiento Libertario. Movimiento Libertario estancado. Se demostró en la Asamblea Legislativa. Sí, y ha perdido relevancia porque en la Asamblea Legislativa el Movimiento Libertario el 1 de mayo demostró como 4 o 5 fracciones en una fracción de 9 diputados. Entonces yo creo que hay un estancamiento, una división profunda en muy diversas corrientes, inclusive una división más profunda que la del mismo PAC. Frente Amplio tratando de lograr el viejo adagio aquel marxista de acumular fuerzas en el terreno social para luego expresarlas en el terreno electoral. Es por eso que vemos al diputado Villalta, quien también es precandidato presidencial, candidato, ya prácticamente no hay ningún otro precandidato en el partido, participando tan activamente, siempre lo ha hecho, pero es decir, ha aumentado su participación en luchas sociales como por ejemplo el tema de la concesión. Claro, esa es una manera, digamos, desde la visión de ellos, de que participar en la lucha social para captar adherentes en esa lucha social y trasladarlos al terreno electoral. Recuerdo el último partido, el PASE. El PASE dividido, ¿verdad?, entre su presidente, el señor López, y el señor Hugo Nava, secretario general, dividido en la asamblea entre 3 diputados que van más o menos en una misma línea, con diferencias, y después un diputado que se le separa y hace casa aparte. Es decir, la fragmentación, el multipartidismo centrífugo que llamo yo en mis artículos está a la orden del día, Randall. Es casi hay multipartidismo en los multipartidos. Sí, si usted se pone a hacer recuentos en 8 grupos parlamentarios divididos por 2, casi llegamos a 16 subgrupos parlamentarios. Y el panorama no se anuncia mejor hacia adelante porque hasta partido de los transportistas vamos a tener. Don Constantino, muchísimas gracias, quien siempre nos ayuda con el análisis y la picardía propia. Muchas gracias, don Constantino. Con mucho gusto, don Randall, a las órdenes. Gracias, don Constantino, son las 3:26 minutos. Hasta aquí llega Minuto a Minuto, nuestro programa de opinión y análisis. Mañana viernes les tendremos un invitado especial de una noticia que estamos por confirmar en las próximas horas, entonces no les podemos adelantar quién es, pero les aseguro que será un programa muy interesante, muy actual principalmente, por lo que se espera ocurra en el ámbito político de nuestro país en las próximas horas. Feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.